En este video les diré el final de Deadman Wonderland en el manga. Bueno, primero les diré qué capítulos del manga fueron adaptados. El manga fue adaptado hasta el capítulo 21, que por cierto tuvo muchos cambios de por medio. El cambio principal fue que en el anime dejaron de lado a dos personajes del manga, ya que no eran importantes para la trama que se contaría en esa temporada. Bueno, yo les continuaré narrando después del arco de la fuga, es decir, después del capítulo 22 del manga. Una semana después de la fuga, todo el mundo se enteró de lo que ocurría en Deadman Wonderland. Los programas de TV enseñaban videos de los Deadman usando sus poderes. Por esta razón, Tamaki convocó una rueda de prensa en la que decía que los Deadman no eran consideradas personas. Durante la rueda de prensa, Tamaki hizo un espectáculo llamado Carnival Corpse. Ahí obligaba a los Deadman a pelear. Lo raro es que uno de ellos portaba una máscara y parecía fuera de lugar. El enmascarado atacó primero usando su sangre convirtiéndola en una forma de serpiente. Luego, con la forma de su sangre, mordió a su contrincante. Y después de la mordedura, es inmediatamente asesinado. Todos los espectadores quedaron sorprendidos, incluidos los Deadman en el sector G. Todos se preguntaban el origen de aquel enmascarado. Y justo ahí, un Deadman llamado Shikigami les resuelve el misterio a todos, diciendo que el enmascarado era un forgery. Estos eran Deadman fabricados por Tamaki para acabar con los demás Deadman. Mientras Sakigami explicaba todo esto, Seiji lo miraba sorprendido, porque él lo había reconocido. Sakigami era el ganador del anterior Carnival Corps, pero desapareció poco después de su victoria. A la mañana siguiente Ganta y los demás encontraron máscaras de los forgeries en sus habitaciones. Todos van al lugar al que se les había indicado en la máscara, y al llegar ahí son sorprendidos por varios forgeries. Y durante el combate, uno de estos forgeries deja caer su máscara y revela ser Asami, una de las amigas del prota. Después de esto, Asami recoge su máscara y se la pone de nuevo, y así continúa atacando. Mientras eso ocurría, los demás forgeries ya habían sido derrotados. Por esto, solo quedaba Asami viva y estaba a punto de ser asesinada por los amigos de Ganta. Pero el prota, como no quería esto, se interpone y desata un ataque que destruye todo el lugar, provocando que todos sus compañeros queden malheridos, excepto por Asami que queda ileso. De regreso a la base, Ganta trata de disculparse con sus compas, pero nadie lo disculpa. Ahí Chiro se acerca para animarle y ayudarle a buscar a Asami. Pero antes de eso, Chiro descubre que también era una Deadman. Ella estaba muy emocionada, pero Ganta no le estaba tanto, porque sabía que de ahora en adelante los Folleris también irían por ella. Por esto Ganta decide buscar a Asami solo, y después de un rato la encuentra. Ella no parecía recordarlo, hasta que el prota agarra su máscara y la destruye. De esta manera, ella recupera sus recuerdos. Entonces, ambos descubren que esa máscara era un dispositivo de control mental. Justo en ese momento, suena un fuerte ruido. Eran las fuerzas de seguridad del sector G. Resulta que capturan a Ganta y lo llevan a hablar con Tamaki, quien le explica que el Carnival Corps fue idea del antiguo director de Deadman Wonderland. Esto lo hizo con la idea de que Wretched Egg pueda encontrar un Deadman con el que pueda divertirse. Por si no recuerdan, este era el Deadman que asesinó a toda la clase de Ganta. Tamaki revela que él investigó el pasado de Ganta y descubrió que su madre era una investigadora que buscaba fortalecer las habilidades de las personas. Y fruto de su investigación, apareció Wretched Egg. Deadman Wonderland fue creado para contener a este ser. Tamaki, como nuevo director, buscaba eliminar a Wretched Egg, y por esto estaba buscando al Deadman más fuerte. Y como todos sabemos, Ganta también quería eliminar a Wretched Egg. Mientras tanto, Asami se encuentra con los compañeros de Ganta y les avisa que fue capturado. Nadie le cree excepto por Chiro, quien se va junto con Asami para rescatar al prota. Tamaki le propone al prota ser aliados y acabar con Wretched Egg, pero el prota se niega. De pronto suenan las alarmas y múltiples forgeries rodean a Ganta. Asami y Chiro habían llegado. Ambas liberan a Ganta y así los tres deciden destruir el dispositivo de control mental que tenían implantado los forgeries. Pero en el camino se encuentran con otros tres más que eran especiales. Por suerte para ellos, Senji y los demás se arrepintieron de dejar a Ganta y habían regresado para ayudarle. Ganta sigue su camino y otra vez se topa con un Forgery especial. Aún así, Ganta logra destruir el dispositivo de control mental. Lamentablemente Tamaki fue más rápido y transfirió las funciones de su control mental a su intercomunicador. Después, el último Forgery que se encontró Ganta se enfrenta contra Chiro, pero él ataca haciéndole sentir demasiado dolor. Después de esto Ganta se prepara para hacer un ataque final y Chiro también intenta apoyarlo. Así ambos destruyen al último Forgery. Después de esto Chiro se queda dormida
y Ganta le pide a Sami que se lleve a Chiro a un lugar seguro, mientras él iba a buscar a Tamaki. Luego de que Ganta se fuera, Asami vio como Chiro se levantaba con una sonrisa macabra, y así se corta la escena del manga, para mostrar a Tamaki. Él vio cómo casi todos sus forgeries habían sido derrotados. Por esto, él trata de huir, pero en el camino se encuentra acorralado por Kiwako. Por cierto, ella era la guardiana de colina que recibía al prota. Antes de que sea capturado, Tamaki revela todo lo que sabía de Wretched a Kiwako, y así la deja perpleja. Él aprovecha la oportunidad para escapar, pero justo llega a Sakagami. Y además, detrás de él estaba Wretched Egg. Kiwako intentó atacar a Wretched Egg, pero no había forma de hacerle daño. Tamaki intenta atacarlo también con alguno de sus Folleries, pero ni con las mordidas que tenían los Folleries logró hacer daño a Wretched Egg. Él se preguntó por qué nada funcionaba, si supuestamente tenía los datos del director antiguo. Según él, con estos datos tenía la debilidad de Wretched Egg, que eran los forgeries que había creado. Pero ahí Sakagami revela que el verdadero director de Deadman Wonderland era el mismo, y que además había cambiado todos los datos que había conseguido Tamaki. Tras enterarse de esto, Tamaki enloquece y se suicida. Después de todo este embrollo, recién llega el prota y se encuentra con Wretched Egg, sosteniendo la cabeza de Asami, y así se revela que Wretched Egg era en realidad Chiro. Luego el manga pasa 2 meses en el futuro. Se nos revela que Deadman Wonderland había sido clausurada, y todos los Deadman habían sido liberados. Ahora Kiwako, que se había enterado de la verdad en la última pelea con Tamaki, decide reunir a algunos Deadman para asesinar a Wretched Egg. Todos los alistados son dirigidos a la prisión en un submarino. Kiwako explica que debían desactivar el Q System para poder desactivar los poderes de Chiro y así poder asesinarla. Aún así, ellos no sabían cuál era la forma de desactivar el Q System. El manga pasa a la isla y se ve a Sakigami intentando abrir el Q System con todos los poderes copiados. Solo le faltaba probar el poder de Ganta. Por esto, cuando llega Ganta a la isla lo captura y utiliza a sus ayudantes para transferir su mente al cuerpo del prota. Si hacía esto, lo mataría en el proceso. Algo que no expliqué en el pasado es que Sakigami en realidad era Hajire. Tenía la habilidad de implantar sus recuerdos en otros cuerpos. Por esta razón, él podía tomar el cuerpo de Ganta. Mientras ocurría todo esto, Ganta vio cómo los recuerdos del pasado de Hajire tenían relación con su madre. Ambos trabajaban como investigadores, y la madre del prota le iba a utilizar a él para ser conejillo de indias en todo el experimento. Pero al final ella se termina arrepintiendo y adopta a una niña que resulta ser Chiro, para que de esta manera Ganta ya no tenga que sufrir en el experimento. Chiro y Ganta convivieron en el laboratorio, mientras Chiro sufría todos los experimentos. En algún punto, Chiro desarrolla la rama del pecado. Luego los experimentos continúan y por esta razón Chiro desarrolla una segunda personalidad, que se volvería Wretched. Un día, Ganta vio todo lo que le hacían a Chiro por casualidad, y así su madre lo separa del laboratorio. Los experimentos continúan hasta que la madre de Ganta trata de parar los experimentos, diciendo que podían causar la muerte de Chiro. A esto Chiro le responde que sería feliz si pudiera morir. Después de decir esto, causa el gran terremoto que causó toda la historia del anime. Hajire quedó malherido por el terremoto por un tiempo, y cuando regresó al laboratorio, la madre de Ganta ya había instalado el Ghost System para que pudieran parar los experimentos con Chiro. Y bueno, el resto ya lo sabemos. Regresando al presente, Senji salva a Ganta, pero en la pelea pierde el brazo. Al final, ambos regresan con Kiwako. Ahí le explican todo lo sucedido, y así todos regresan a desactivar el Ghost System. Cuando lo estaban haciendo, Chiro aparece y destruye el núcleo del sistema, así liberando todo su poder. Todos se retiran de la isla, excepto por Ganta, que decide quedarse y buscar a Chiro. Ambos hablan de por qué Chiro le había implantado el cristal aquel día en su escuela. Eso era porque ella quería morir a manos de la persona que amaba. Durante la pelea se destruye todo, y cuando Ganta estaba por dar el último golpe, decide desviarlo, así salvando a Chiro. Ella le pregunta por qué la dejó vivir, y Ganta le responde que realmente ella quería vivir, así como ella le había dicho en el inicio del anime. Ganta le dice que de ahora en adelante estarían juntos. Al escuchar esto, Chiro le intenta abrazar, pero justo en ese momento, el cristal que llevaba Ganta se rompe, desatando una gran explosión. El manga salta varios años en el futuro, cuando la gente ya se había olvidado todo lo sucedido en Deadman Wonderland. Aquellos que estuvieron con Ganta, ahora todos tenían una vida normal, y el mismo Ganta también. Él ahora iba a la escuela, y después de clases, él siempre iba a visitar a Chiro, que estaba en coma. En uno de estos días, Ganta va a visitar a Chiro como de costumbre, y cuando se estaba yendo,
Justo en ese momento despierta Chiro, y así acaba el manga. Bueno, en conclusión, el manga tiene un final medio abierto. Bueno, les pregunto a los que se quedaron hasta acá, ¿qué otros videos les gustaría ver en el canal?